La escuchábamos a la ministra de Trabajo hace un ratito, pintaba un panorama favorable, veía el vaso más que medio lleno, decía, bueno, estamos creciendo, no tenemos problemas de empleo, crecen las inversiones, la inflación empieza a desacelerarse un poquito. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que hay partes que omite, ¿no? Porque la realidad es que llegar a fin de mes le cuesta muchísimo a cualquier trabajador y que cuando vos ves los índices de pobreza son equivalentes a si tuviésemos un 15, un 20% de desocupados y tenemos un 7%. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Porque cayó enormemente el poder de compra del salario. Y cayó efectivamente muchísimo durante los 4 años de Macri, pero siguió cayendo durante los años del gobierno de Alberto. Y eso no se ha revertido en cuanto a recuperar lo perdido en ningún sector. A lo sumo este año algunos acompañaron la inflación, los que más poder de negociación tienen en las paritarias, pero una gran parte de la clase trabajadora volvió a perder contra la inflación. Ahora, hay sindicatos que están referenciados con la izquierda. La ministra Olmos decía que van a intentar que la paritaria sea del 60%. ¿Qué te genera ese número? No, ahí hay un concepto que dice la ministra que no comparto para nada, que es ligar el aumento de salario a la inflación. Porque cuando uno dice la pauta para que no, yo la escuchaba a la ministra decir recién, que los trabajadores les conviene no pedir mucho aumento porque son los que más se van a ver beneficiados si bajan inflación. Sí. Pero la realidad es que uno ve que la inflación subió y los salarios cayeron. Entonces no es que, ¿cómo? O sea, la relación es para que los salarios no suban. Lo que tendría que explicar la ministra es cómo van a recuperar los salarios respecto de lo que vinieron perdiendo, porque si el tope salarial es el mismo que la inflación, entonces consolidamos lo perdido de todos estos años, y de lo que se trata es de recuperar lo que se perdió. El instituto de la CTA de Yasky cifra, ¿no? Dio ya hace unos meses la cifra de 70.000 millones de dólares que se transfirieron entre el gobierno de Macri y el de Alberto. 41.000 en el de Alberto hasta mitad del año pasado del trabajo hacia el capital. Entonces de lo que se trata es de recuperar eso, y eso es un punto clave, y eso no se consigue más que luchando y saliendo a las calles, porque es lo que hemos visto, ¿no? La realidad es que la clase capitalista ha utilizado la pandemia para consolidar un golpe más sobre el salario, quedarse con una tajada mayor, y eso, si no es con la lucha de la clase trabajadora, no se recupera. Bien, Laura, compartís el diagnóstico de Kelly, el más crítico de Chipi, ¿cómo lo ves? La verdad que un poco y un poco. Yo veo esta situación con mucha preocupación. Obviamente soy una trabajadora, por lo cual entiendo perfectamente las dificultades en torno al salario y en torno a ir al supermercado y que las cosas alcancen para algo. Soy de las que consideran que los trabajadores de ninguna manera pueden estar por bajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, creo que también este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por recuperar en gran parte las pérdidas que se tuvieron durante los 4 años del macrismo y después el golpe tan importante que tuvimos con la pandemia, y también cómo impactó en la suba de las commodities, la inflación y demás, el primer periodo del 2021 y el 2022, en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Creo que hay algunas cosas que está haciendo este gobierno en términos estructurales que son muy importantes, que lamentablemente hoy no impactan directamente en el bolsillo de la gente, pero que tienen que ver con... ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo toda la inversión de Vaca Muerta, YPF, el gasoducto Néstor Kirchner, que sin embargo hoy eso no se ve impactado en el bolsillo de la gente, pero que estructuralmente de alguna manera va a resolver algunos problemas económicos que tenemos históricamente en la Argentina. Como más reservas. Tener más reservas. Por lo pronto este año se espera que la importación de gas sea mucho menor y eso impacta necesariamente las reservas, y si hay más reservas eso impacta directamente en que se puedan hacer inversiones que puedan acompañar el crecimiento de la producción, por tanto el crecimiento del empleo, por parte el crecimiento de los salarios. Sin embargo, también hay algo que hay que decirlo, que es incómodo y que no me resulta agradable decirlo, pero que hay que necesariamente hacer un ordenamiento de los precios. Creo que eso nunca puede ser en contra de la gente, pero que hay que hacerlo. Si seguimos teniendo estos índices inflacionarios, las paritarias que se pelean cada uno de los sindicatos, la paritaria que puede, la variación de salarios y demás, está todo descuajeringado, no hay economía que aguante, y por más que haya mucha voluntad de que no haya ningún argentino ni ninguna argentina porque debajo de la línea de la pobreza no se puede realizar. ¿No le atribuís a Massa ningún cambio desde mitad del año pasado, desde que salió Guzmán y entró él? Sí, creo que
que los resultados de las políticas de Massa han sido favorables en torno a, como decías vos antes, empieza a desacelerar un poco la inflación, vamos a ver cómo dan los números del primer trimestre. Por lo general, enero y febrero suelen ser meses tranquilos para la inflación, porque son momentos en que la economía todavía está un poco apagada, digo, es como el factor verano. Vamos a ver, me parece que el gran deadline, el gran mes va a ser marzo, que suele ser el mes más complejo, pero bueno, vemos que desde que asumió Massa, la inflación se empieza a desacelerar, y si efectivamente se cumple la meta de 60 puntos, que si bien es altísima, bueno, va a implicar una baja de 35 puntos con respecto al año anterior, lo cual sería muy favorable. Chipi, respecto a ese panorama que mencionaba Laura recién, de tanta atomización, ¿no?, en el mundo laboral, donde tenés gremios fuertes, otros no tan fuertes, trabajadores sin ningún tipo de protección y sin ninguna cultura ya respecto a la gremiación, a que eso siquiera existe, digamos. Estructuralmente, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se podría revertir eso? Mirá, si hubiese una central de trabajadores que buscase representar al conjunto, plantearía las demandas de la totalidad de la clase trabajadora, ¿no? Y plantearía un programa para unificar los intereses de todos los trabajadores. Una demanda que nosotros venimos propagandizando y sosteniendo es la reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, cuestión que permitiría crear, solo aplicándose en las 12.000 principales empresas del país, 1.200.000 puestos de trabajo en blanco. Sin embargo, no es una demanda que vas a escuchar de la mano de la CGT, que al revés, parecen empleados de Massa que fueron y eligieron al menos una parte de los gremios importantes de la CGT, sí, 60%, y no se preocuparon por decir, che, ¿cuánto va a recuperar el salario? Porque uno ve las medidas que ha tomado el ministro Massa y parece un ministro de Juntos por el Cambio. Es un ministro, uno más de los ministros de la teoría del derrame, que creciendo, y si a las empresas le van bien, le va a ir bien a los trabajadores. Fíjate qué rápido le dio a los ojeros una ganancia especial con el dólar soja 1, el dólar soja 2 y ahora se viene el 3, y a los trabajadores, bueno, veremos mañana si en el futuro logramos un pesito. O sea que cada vez que hay que tomar los recursos para los trabajadores, no se puede. Es terrible, ¿cómo van a hacer los empresarios? Cuando le sacaron un 25% de los ingresos a los trabajadores en todos estos años, es decir, que te sacaron un montón, nadie te dice, che, ¿cómo vas a hacer para pagar el alquiler? No, eso no se puede. No, eso se puede. O sea, meter la mano en el bolsillo a los trabajadores. Porque sabemos que el capitalismo actual es un capitalismo que se basa en degradar cada vez más las condiciones de vida de la clase trabajadora. Chipi, ¿no? Necesitaba los dólares del campo. Digamos. Si vos necesitas algo imperiosamente, la política te obliga a hacer cosas. Bueno, todo depende de cuáles sean tus metas. Si tu meta no pasa por los dólares, ¿cómo consigo los dólares? Que por otro lado los dejaron ir. Porque los dólares, este gobierno no es que le faltó entrada de dólares, ¿no? A este gobierno le entraron muchos dólares y se le fueron por otro lado, porque tuvo 3 años muy favorables de entrada de dólares. Pagar mucha plata de deuda también, ¿eh? Bueno, de ya, y es parte de lo que nosotros cuestionamos, ¿no? Y además es un gobierno que está construyendo un esquema en el cual todavía la parte más dura es la que le empieza después, con ese acuerdo ruinoso que firmó con el Fondo Monetario Internacional, que condena al país a empezar a pagar 20.000 millones de dólares por año, 19.000, 20.000, que ¿dónde van a salir? De seguir ajustando al pueblo trabajador. Vos fijate el nivel en que están las jubilaciones, vos fijate el nivel en que está el ingreso de los que dependen del Estado, por ejemplo. La jubilación y el ingreso ya estaban derrumbados antes del acuerdo. Bueno, pero se siguieron derrumbando. Sí. Se siguieron derrumbando y el plan del FMI, dice el programa firmado con el FMI, que hay que revisar y reestructurar las jubilaciones para abajo, no para tener más. Entonces, bueno, se va consolidando un país donde la situación de los trabajadores cada vez peor. Y como te decía, cuando vos ves lo que quiere el capital quiere la situación que ya ha logrado en una parte de la clase trabajadora, que es no tener ningún derecho. Vos mencionabas muy bien, hoy la gran mayoría de la juventud trabaja sin ningún derecho, pero también porque dejan a los empresarios que han tercerizado que lo hagan. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno contra las empresas de delivery? Que hacen fraude laboral abierto, que te consideran un emprendedor o ¿cómo es que tenés que pagarte el monotributo para poder laburar sin ningún derecho, violando todas las normas laborales? ¿Qué han hecho? Eso hubiese querido preguntarle a la ministra de Trabajo otra vez que la tenga. ¿Qué hicieron para evitar eso? Nada. Permiten que ese sistema de fraude laboral se naturalice. Y entonces hoy vos tenés que la mayoría de los jóvenes tienen que ser monotributistas cuando es que tienen algún tipo de registro, ¿no? Y no saben lo que es el aguinaldo, no saben las vacaciones. Bueno, ese es el plan de la clase capitalista para la clase trabajadora y eso hay que oponerle una fuerza militante de la clase trabajadora para revertirlo.
Bien, vamos a escuchar a Daniel Chucky Menéndez, secretario del Ministerio de Desarrollo Social. El tema de los planes sociales, los programas, está en debate. Decía lo siguiente el Chucky, a ver. Lo que corroboró y viene a refutar esa idea es que el 90% de quienes perciben un programa de empleo, que son 1.200.000 personas, ha validado su identidad, que quiere decir que se está vinculada a una unidad productiva o comunitaria donde realiza un trabajo, claro, una contraprestación por ese ingreso. Entonces, lo primero me parece es reafirmar que cerca, 89, y pico, y va a superar el 90%, porque durante estos 2 meses quienes no validaron la identidad pueden validarla. Ahí estaba Menéndez hablando de la auditoría que hubo sobre este 1,5 millones prácticamente de programas Potenciar Trabajo. Hubo alrededor de un 10% de personas que no validaron, con lo cual se les da momentáneamente de baja. Laura, pongamos la lupa sobre el programa Potenciar Trabajo, ¿no? Digo, en la Argentina tenemos un esquema de protección social sumamente ambicioso, 1,5 millones de personas cobrando este plan, más la UH, que es otra cosa. Digo, pero hay una red de contención. ¿Cómo la juzgás, digamos? ¿Qué balance hacemos de esta red tan ambiciosa que al mismo tiempo, digo, tenemos estadísticas de pobreza muy duras, digo, no generan reinserción laboral? ¿Qué mirada? Yo creo que la protección social es una condición necesaria, pero no suficiente. El Estado tiene que llegar a todos los rincones del país donde no pueden llegar la organización del mercado. Néstor decía que el mercado organiza económicamente, pero no organiza socialmente, y ahí tiene que estar el Estado para poner la cara y organizar esto. Sin embargo, creo que hay que pensar qué hacer con este 1,5 millones de personas que efectivamente tienen un trabajo, como bien decía anteriormente el TEI, pero que también lo viene manifestando Grabois hace mucho tiempo, que es gente que trabaja, no es gente que no trabaja y recibe un plan social y está todo el día en su casa, sí, forma parte de unidades productivas, y me parece que la época que estamos viviendo nos invita a repensar de manera urgente cómo pensamos la asociación del trabajo que está planteada hoy. Vos tenés millones de personas que están por fuera del sistema de trabajo registrado, como nosotros lo entendemos, y que están en esquemas de trabajo no registrados. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a esa gente por fuera del sistema de trabajo registrado? No, hay que registrarla, pero sin embargo vemos que el sector privado y el Estado no puede absorber toda esa gente. Hay que repensar necesariamente los esquemas de trabajo, y creo que la forma asociativa y cooperativista es una buena forma de empezar a pensar esos esquemas. Bien, Cristian, ¿cómo lo ves? ¿Qué mirada respecto a este esquema de protección, cobertura social en la Argentina, que es muy importante, digo, comparándolo con otros países donde prácticamente no existe? Es ambicioso. Mirá, yo creo que todas y todos los que cobran el Potenciar, si vos le decís que tienen un trabajo formal con un buen salario, prefieren eso. O sea, siempre hay que ver los planes como una situación en una emergencia. Lo que pasa es que se ha naturalizado la situación de emergencia por la terrible precariedad de la vida que sufre gran parte de la clase trabajadora. Yo te mencionaba recién una medida que es casi equivalente al número de planes que se podrían crear de nuevos puestos de trabajo. Casi equivalente, 1.200.000, 1.300.000 y pico mil del Potencial. Bueno, hay que pelear por demandas porque no se puede naturalizar que una parte de la clase trabajadora siempre va a vivir en la informalidad. Acá hay una lógica del capital que te impone eso, pero contra eso hay que ponerle una resistencia y un programa alternativo. Por eso insisto con esta idea de la reducción de la jornada laboral. Y además que, digo, los planes mientras estén tienen que ser aumentados. Verdaderamente nadie puede vivir con la mitad del salario mínimo, que ya la mitad del salario mínimo es nada, que se está cobrando. Claro, es la mitad del salario mínimo, que ya es bajísimo. Entonces, creo que no, que todo y todas las personas que cobran el Potencial tienen que tener un ingreso que verdaderamente cumplimente lo que hacen, no el ingreso que tienen ahora, que es muy bajo. Sí. El bono que le dieron fue verdaderamente muy miserable, lo dijeron las propias organizaciones piqueteras en su momento, pero como te decía, creo que la lucha tiene que ser por crear trabajo genuino para todas y para todos, y reduciendo la jornada laboral es un punto, obviamente, sin afectar el salario. ¿Y no hay un problema de formación en todos esos sectores que están caídos del mapa, que están rebuscándosela como pueden hace muchísimo tiempo? Vos hacías una cuenta matemática, decías, sí, todos pasamos a trabajar 6 horas. Bueno, pero te digo otra... no hay un déficit de formación. Te digo una medida. Gran parte de quienes cobran el Potencial Trabajo
complementan sus ingresos haciendo changas. Sí. En general, un sector muy importante es la construcción. Son de la parte informal de la construcción, ¿no? Bueno, un plan de obras públicas apuntando a la vivienda popular sería un complemento fundamental. Vos tenemos un déficit habitacional en nuestro país muy grande. Se calcula que las familias en emergencia habitacional superan las 3 millones, 3.200.000, 3.300.000. Y eso creció en la última década en Argentina. Se pasó de 2,5 millones a 3.200.000, ahora vamos a ver cuánto del censo. Y el otro día veía que el gobierno se vanagloriaba de 80.000 viviendas. 3.200.000. O sea, a este ritmo nunca vas a terminar con la situación de emergencia habitacional. Entonces, si vos haces un plan intensivo de obra pública, vinculada a la construcción de vivienda para los sectores más vulnerables, bueno, ahí tenés una herramienta donde ya hay capacitación de gran parte de quienes están cobrando en este momento el potencial de trabajo. Bien. Laura, los desafíos para Massa, para el gobierno en general, para este año, principalmente la inflación, va de suyo, es evidente. ¿Qué más? El tema reservas, inversión, ¿qué otras acechanzas, desafíos? Reservas es fundamental. Parecía que vamos a pasar un año que era un poco más tranquilo, por lo que mencionaba anteriormente de la energía, pero bueno, dadas las sequías que estuvo viendo en el último tiempo, también se empiezan a proyectar una caída de las exportaciones aproximadamente 8.000 millones de dólares, por lo cual nuevamente el gobierno va a tener un gran desafío con la cuestión de las reservas. En la última semana vimos la recompra de deuda soberana que anunció el ministro Massa, que eso tiene que ver con frenar un poco la desescalada que habían tenido los dólares paralelos desde que inició el 2023, que había sido muy importante, que obviamente yo soy la que creen que el dólar paralelo, el dólar blue, fundamentalmente es un mercado muy pequeño que no afecta genuinamente ni la cuestión de las reservas ni la cuestión de los precios genuinos, pero sí afecta todo lo que tiene que ver con expectativas, y eso en definitiva termina afectando la inflación, por lo cual es algo que hay que resolver y después seguir cumpliendo con las metas que nos impone el FMI, lamentablemente, que creo que no se hace mucho hincapié en que fue una deuda absolutamente fraudulenta que tomó el gobierno anterior, sino que se hace hincapié en que este gobierno tuvo que salir a resolverlo. Sumamos algo de información a lo que decía Laura del tema bonos y Massa. El lunes a las 9 de la mañana va a empezar una investigación sobre el tema. Esta tarde el ministro de Economía instruyó al presidente de la CNB a pedirles a todos los que compraron bonos el día previo al anuncio a que le brinden toda la información disponible, porque hay sospechas en el Ministerio de Economía de que había gente que compró títulos antes con información privilegiada. En la normativa en la carta, mejor dicho, de Massa a la CNB, también el Ministro de Economía invita a la oposición a que se sume a seguir la investigación. Esto tiene que ver obviamente con que ya había habido 2 o 3 denuncias de la oposición, Sí, claramente, por el tema de los bonos que dudaban sobre el accionar de... Ahora, si hubo una filtración, ¿de dónde salió esa filtración? Bueno, por eso es lo que se quiere saber. En general, siempre cuando hay una cosa así. Sí, alguno se entera. Y sí, claro. Bien. Chipi, ¿qué va a pasar respecto al recorte, la suspensión? El gobierno dice no es definitiva, la dada de baja de estos 150.000 potenciar trabajo, pero ¿se vienen medidas del Frente Piquetero? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que los compañeros de la Unidad Piquetera anunciaron que iban a protestar ante esta medida, porque verdaderamente es una medida muy poco sensible, ¿no? El propio Juan Grabois señaló algo que es correcto, que mucha gente que cobra el potenciar no tiene acceso a internet ni tiene teléfono, entonces no pudo hacerlo. Y vos este mes le vas a pagar la mitad a gente que lo necesita. Sí. Creo que la insensibilidad social mayúscula del funcionario que se le ocurrió eso es patente, ¿no? Tendría que haber sido al revés. Dale más tiempo para que esa gente pueda hacerlo. Digo, y es donde se oculta también, porque hoy escuchaba que la gran mayoría de todas las empresas que firmaron el acuerdo de precios justos no cumplen. No cumplen directamente, ¿no? No lo cumplen. Y son grandes multinacionales. Obtuvieron los dólares para importar que querían el acuerdo y después te joroban en el supermercado. Vos vas al supermercado hoy, encontrás una muy pequeña parte de los que está y encontrás que han visto las formas de evadir. Bueno, sobre las empresas no pasa naranja o multas menores. Y a los trabajadores cobran potenciar una miseria, donde se trata de poner la lupa. Yo creo que es verdaderamente una mirada que, bueno, se hace cargo de la estigmatización que ha corrido sobre quienes cobran el potenciar, que es algo que hay que desterrar, ¿no? Que, insisto, la totalidad de las compañeras y compañeros que cobran un plan son quienes, si hay un trabajo genuino,
son los primeros y las primeras que quieren tenerlo, ¿no? Un trabajo formal, en condiciones de salario. Y además porque hay un discurso que trata de enfrentar a un vecino con un vecino, ¿no? Por ahí el vecino que está cobrando 60 lucas, 50 lucas con el que está cobrando el plan. Claro, se lleva 20 lucas sin hacer nada. Y en realidad, si no eso existe, si no digo, no obvio. Arengado no, eso circula por abajo. Es fuertemente arengado. Sí. Fuertemente arengado, porque en realidad esto le pone un piso a lo que te quieren bajar el salario. Cuando te dicen, che, no tengo trabajadores porque cobran el plan. Bueno, pero para eso un piso todavía le querés pagar menos de lo que le estás pagando. Entonces, en realidad, el gran problema de la clase trabajadora es verse como clase y entonces no pensar que el que tenés al lado es el problema. El problema son los que se han llevado miles de millones de dólares al exterior, que tienen 400.000 millones de dólares en el exterior, que han saqueado este país y que han recibido una tajada de redistribución al revés del trabajo hacia el capital en los últimos 2 gobiernos, que han sido terribles para la clase trabajadora. ¿Y cómo es el panorama callejero más allá, digo, de esta suspensión? Mira, yo creo que empieza a haber reclamos de los trabajadores en varios gremios que no quieren seguir perdiendo. Está muy cuestionada toda la dirigencia sindical que permitió este retroceso y ya han empezado recambios en varios sindicatos. A veces en la base. ¿Qué inflación ven ustedes para este año? No sé. Puede ser, yo la veo un poco arriba del 60, porque en realidad, digo, hasta el último número, que fue un poquito más alto de lo que esperaban, yo digo, en el supermercado se ve más alta. Yo te digo, yo voy a hacer las compras, hago una compra quincenal. 15.000 pesos venía gastando, 17,5 la misma compra del último mes. O sea, lo verifico, digo, es lo que cualquiera está verificando, que está yendo y que ve. Y además porque un consumo importante que frutas y verduras ha crecido mucho lo que sale y no está en precio justo. Entonces, en el bolsillo se está sintiendo más de lo que dice Massa. Sí. Igual, insisto, porque el tema es cuánto se recupera el bolsillo. Suponete que logra la inflación. Démosle que logra el 60. Y es probable, porque además es un promedio. Suponete que se lo das. Pero y recuperaste el salario, recuperaste el poder de compra. Pero eso es lo que yo vengo diciendo a lo largo de meses. Lo que digo es, el índice de precio del consumidor del INDEC, si la inflación es un promedio. O sea, si alimento te da 8 y hay 10 de los rubros que te dan 4, la inflación te da más baja. Y alimentos sigue matando a los sectores más bajos con los precios. Entonces, por eso creo que la discusión es equivocada sobre eso. O sea, cuando haya una baja, va a ser una baja nominal que aún se va a seguir dando con una suba muy fuerte de alimentos. Por eso digo, no es difícil que el IPC vaya a la baja. O sea, lo que es difícil es que no siga afectando a los sectores más bajos. Lo que pasa es que cuando el capital consigue una tasa de rentabilidad superior a la que tenía, la trata de consolidar. Y eso es lo que ha hecho. Entonces acá los dirigentes que son oficialistas de todos los gobiernos, de dirigentes sindicales burocráticos me estoy refiriendo, bueno, hacen como que eso no pasa. Pues bueno, ellos tienen su futuro asegurado, entonces no viven la situación de cada uno de los afiliados de su sindicato, que efectivamente llegar a fin de mes le cuesta más y el que no está afiliado al sindicato menos. Pues vos decís algo muy, muy cierto. El fraude laboral que se establece de distintas formas, pero sobre todo en el monotributo, ¿quién está planteando que hay que liquidarlo? Si el Estado mismo, y esta era otra pregunta para Kelly Olmos, mantiene monotributistas en la estructura del Estado. El propio Estado y el Ministerio de Trabajo, que tiene que controlar que no haya fraude laboral, lo reproduce. Bueno, esa es una situación que si hubiese una central sindical como la gente, estaría planteando como medida de defensa de toda la clase trabajadora. Eso pasa en todo el mundo. Sí. En el sentido de, en todo el mundo hay discusión sobre la creación de puestos de trabajo precarios. Eso es así. Eso es así, pero eso no quita que acá no haya que plantearlo y que no haya que cuestionar que la CGT es una sigla que de ninguna manera expresa el potencial de lucha de la clase trabajadora, ¿no? Y en la Argentina lo que tenés es una memoria histórica de mayor expectativa al mismo tiempo, claro. ¿No? Comparándolo sobre todo con países de la región. Laura, ¿cómo ves el año? Lean decía 60, ¿se llega? ¿Lo ves? Yo tengo expectativas en el ministro, me parece que se hizo un trabajo muy fuerte para poder llegar al número de 60% y no tengo razones económicas para creer que no va a ser así. Como todo, vamos a ver cómo se desenvuelven los próximos meses. Si los próximos meses, en vez de rondar una inflación mensual del 4% o la expectativa del 3% en abril, rondan más el 5%, en vez de tener una inflación de 60, vamos a tener una inflación de 70 o de 80, lo cual sería lamentable para todos los argentinos y argentinas. Me parece que para poder generar trabajo genuino, como se venía hablando antes y demás, hay que generar un gran consenso social para que cada una de las partes fundamentales de un país
lleguen a un acuerdo y que eso efectivamente se pueda hacer. En los últimos días leíamos el reclamo del campo en torno a las sequías, de que el gobierno haga algo y compense de alguna manera esta preocupación que están teniendo para poder liquidar. Bueno, el sector del campo o el sector privado en su mayoría o en su conjunto, cuando tiene alguna dificultad muy grande, le reclama al Estado que resuelva esa dificultad que está teniendo, pero cuando el Estado tiene dificultades para poder generar trabajo genuino o para poder enderezar la economía y que eso sea en beneficio para todos, la gran mayoría se termina poniendo en contra de eso. Y eso me parece que es un poco preocupante, como veíamos el año pasado que se discutía en el presupuesto que el Poder Judicial empiece a pagar impuesto a las ganancias. El Poder Judicial es el único sector que hoy no paga impuesto a las ganancias y tiene salarios promedios superiores a 250.000, 300.000 pesos, que la realidad es que es muchísimo más que lo que gana la mayoría de la gente. Sin embargo, la derecha se opuso a eso, pero la izquierda también se opuso a eso. Y eso es preocupante, frente al argumento. Desde 2017 pagan ganancia los jueces que entran, ¿no? No pagan los anteriores. No, claro, no pagan los anteriores, sino pagan los trabajadores del Poder Judicial, Entonces nos tenemos que poner de acuerdo si los trabajadores tienen que pagar ganancias o no tienen que pagar ganancias, que yo creo que sí, porque de la misma manera que ganar 300.000 es mejor que ganar 100.000 y ganar 100.000 de manera registrada es mejor que ganar 40.000 de manera no registrada, tiene que haber un poco más de solidaridad mancomunada y decir, una persona que gana 300.000 pesos, que no estoy diciendo que sea millonaria ni mucho menos, es un laburante, tiene que poner una parte para que eso después el Estado lo pueda utilizar para redistribuir frente al resto. Yo creo que no. Yo creo que los trabajadores bajo convenio no tienen que pagar impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia, y la posición de la izquierda fue que paguen los jueces, todos, pero no los trabajadores del sector judicial. Y si hubiesen tomado ese punto, se ganaba, porque todos los diputados de origen sindical del kirchnerismo votaron igual que nosotros en el punto de ganancia de los jueces. No apoyaron, porque obviamente... Pero el problema es que no apoyaron. Hicieron lo mismo que nosotros y nosotros le planteamos, cuando estaba esa discusión, que se vote para los jueces pero no para los trabajadores judiciales, que tienen todo el derecho de plantear, de no querer pagar algo que es confiscatorio. ¿Ganancias? Yo creo que sí, al salario sí. O sea, hay que cobrarle ganancia, el salario no es ganancia. El salario no es ganancia, el salario bajo convenio no es ganancia. Pero para eso están bienes personales, hay otros impuestos, digamos. Bienes personales, bienes personales. En todos los países del mundo cobran impuestos sobre... No se llama impuesto. En todos los países del mundo no. En algunos países del mundo se cobra impuesto a los altos ingresos. En Argentina, en la cuarta categoría fue puesta... ¿Para qué fue puesta la cuarta categoría? Para la evasión que hacían de ese impuesto los gerentes de las empresas, no para cobrarle a los trabajadores sindicalizados bajo convenio. Como después, a partir de Machinea, se empieza a bajar... Pero el problema es que no está pagando ninguno de esos. Se empieza a bajar el tope de los que pagan, entonces empezó a abarcar una cantidad mucho mayor de la clase trabajadora. Era el 2% y ahora está entre el 10, 12, 13, según el momento de cosas. Entonces, acá se está naturalizando que una parte de tu salario va al pago de un impuesto que es injusto, porque te descuenta una parte del salario. Toquémosle la plusvalía a los capitalistas, no el salario a los trabajadores. Desde ya. Bien, Cristian. Y quiero señalar algo. Acá se está haciendo un ajuste muy grande. Si este ajuste en vez de Massa lo estaría haciendo Duhovne, hoy los sectores que están en el gobierno lo estaría criticando. Entonces acá el conjunto del Frente de Todos está avalando una política de ajuste de la mano del FMI. Obviamente de una deuda ilegal, fraudulenta y legítima que tomó el gobierno de Macri, pero que este gobierno legítimo. ¿Cómo crece el PBI si está ajustado? ¿Cómo? ¿Cómo y por qué crece el PBI si está ajustado? Porque, que el PBI crezca no significa que vos no estás ajustando al pueblo trabajador. Las jubilaciones, por ejemplo, doy un dato, representan cada vez menos del PBI. ¿Y eso qué significa? Que estás ajustando las jubilaciones. El gasto público en este presupuesto que se acaba de votar es el más bajo en cuanto a la proporción del PBI de todos los últimos años. Entonces el ajuste se está haciendo por esa vía. O sea, la clase capitalista te va llevando... Yo coincido con ella, que describió algo que es el principio del capital, es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Eso están haciendo las patronales agrarias. Cuando se sentaron en el silo bolsa, se sentaban chantajeando y triunfó el chantaje y le dieron lo que querían, nada. Y ahora vienen a pedir que el Estado les dé plata. O sea que lo que paga un desocupado que va a comprar con el IVA a un kiosco o al almacén, va a comprar algo, está subvencionando
a las patronales agrarias porque no quieren pagar un seguro para la actividad que tienen y entonces cada vez que hay sequía o que hay inundaciones, todo le tenemos que poner plata adicional. Bueno, Bien. eso también hay que discutirlo, ¿no? Para ir cerrando, metámonos un poquito en el panorama político. Faltan 20 días para la primera elección, va a ser en La Pampa, tenemos cronograma electoral, pero ¿cómo lo ves, Chipi, en términos generales? ¿Se va a imponer nuevamente esta polarización? Bueno, está el panorama abierto porque no se saben las y los candidatos, pero lo que yo creo es que las dos coaliciones principales vienen de sufrir dos fracasos, ¿no? El fracaso de Macri y el fracaso de Alberto. Y eso posiblemente se exprese electoralmente en que otras fuerzas tengamos un crecimiento respecto de lo que había sido la elección del 2019. Nosotros en el 2021 ya la experimentamos, nos fue muy bien en algunas provincias, Jujuy 25%, en la provincia de Buenos Aires el 7%, el 8% en la ciudad de Buenos Aires, una votación importante en otras provincias que yo creo que la izquierda puede repetir porque va a ser la única fuerza política que va a decir que no hay que ajustar y que hay que enfrentar el plan del FMI. Todo el resto son variantes de las políticas de ajuste de la mano del Fondo Monetario Internacional. Le agradecemos mucho a ambos, gracias Cristian, gracias Laura. Vamos un corte, ya venimos.